El Santo Evangelio de hoy. Tema: El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. La segunda lectura de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro
mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír Jesús, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: Miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: Si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: Quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Este pasaje de San Juan nos muestra cómo se debe de actuar ante la desilusión religiosa. Muchas veces nosotros pensamos igual que Marta: si tú hubieras estado, mi esposo no habría perdido el trabajo, mi hijo estaría vivo, esta enfermedad no hubiera azotado a nuestra familia. Y en ese momento viene a nosotros la gran tristeza, la gran desilusión que muchas veces nos acompañará durante toda la vida, robándonos la felicidad y alejándonos de Dios y con ello de la paz y del verdadero amor. Marta nos muestra hoy que el que las cosas no sean o hayan sido como ella esperaba, no significa que no vayan a ser como finalmente más conviene a los planes de Dios, que siempre son fuente de bendición y de paz para todos. Nuestro problema es que siempre esperamos que Dios haga las cosas como a nosotros nos parece que deberían ser hechas. Y Dios no siempre lo piensa así, pues Él ve los corazones y el bienestar de todos, no solo el nuestro.
Finalmente, el plan de Dios no es sanarnos, sino llevarnos a la vida eterna, y para ello es necesario, como hoy lo vemos en Marta, hacer una confesión de fe en Jesús como Señor y Mesías. Cuando ponemos nuestros planes y proyectos en Dios, todo se transforma en paz y serenidad. Sabemos que Dios nos ama como ama a esta familia y que si ha ocurrido así, no es porque no supiera de nuestras necesidades, sino porque así convenía a su proyecto, al proyecto de Dios para la salvación de todos los hombres. Confía en Él. Jesús mismo ha revelado que la muerte del cuerpo es como un sueño del cual Él nos despierta. Con esta fe nos detenemos también espiritualmente ante las tumbas de nuestros seres queridos, de cuanto nos han querido y nos han hecho el bien. Pero hoy estamos llamados a recordar a todos, también a aquellos que nadie recuerda. Recordemos a las víctimas de las guerras y de las violencias, a tantos pequeños del mundo aplastados por el hambre y por la miseria. Recordemos a los anónimos que reposan en los osarios comunes. Recordemos a los hermanos y a las hermanas asesinadas por ser cristianos o a cuantos han sacrificado su vida por servir a los demás. Confiemos al Señor, especialmente a cuantos nos han dejado en el curso de este último año. El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonio de una confiada esperanza radicada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre el destino humano, porque el hombre está destinado a una vida sin límites, que tiene su raíz y su cumplimiento en Dios. Hermanos, Cristo permite que su amigo Lázaro muera y sufre por ello junto a sus familiares. ¿Por qué era necesario que Lázaro muriera? Para poder hacerle a Marta esa pregunta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Y tú, hermano, crees en esto? Ojalá que sí. Bueno, hermanos, ahora recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, no somos más que gente tímida, y sin embargo, tú esperas que proclamemos la palabra de tu Hijo con el testimonio de nuestras vidas. Te pedimos el coraje de vivir la forma de vida que vivió tu Hijo Jesús y de seguirle a donde Él quiera llevarnos sin el equipaje de nuestras seguridades. Danos esta convicción por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.